Hoy se encuentra con nosotros uno de los candidatos a ministro. Él es Javier Jiménez Gutiérrez, licenciado en Derecho de la UNAM, tiene maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Harvard y por Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford. Y ahora pues también anda haciendo campañas políticas. Querido Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. No, hombre, me da muchísimo gusto poderte ver aquí en este espacio. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo te sientes hoy? O sea, de venir de la academia, del estudio, de todos estos análisis a de pronto pues hacer una campaña política. Bueno, yo vengo de la academia, soy Ujú. profesor de Derecho Comparado, pero también de una práctica, yo me dedico al Derecho Internacional Privado y al Arbitraje Internacional, Ok. lo que me ha llevado a litigar aquí en México, en Estados Ujú. Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en muchas de las jurisdicciones de Europa. Ujú. Entonces, pues, soy un comparativista, me dedico a comparar los sistemas jurídicos de distintos países. Y soy el más sorprendido de verme en este proceso. Yo estaba dedicado a los arbitrajes y a litigios transfronterizos, ese tipo de cosas, pero decidí entrar porque en ese mundo, en el mundo del Ujú. arbitraje, se empezó a desarrollar una narrativa falsa. Ok. Hay mucha preocupación por este proceso, hay mucha gente que tiene Sí. preocupaciones legítimas. Y en el arbitraje, que es una especie de justicia paralela que siguen las empresas con juicios privados, se empezó a decir que si el Poder Judicial decaía y Ujú. esto no funcionaba, pues ahí estaba el arbitraje para salvar el día. Y yo empecé Ok. a decirles, no, eso no. El arbitraje necesita una judicatura sólida, una judicatura independiente para funcionar. Y esa reflexión inicial Ujú. luego me hizo caer en otra más profunda, en donde ya la conclusión de que la verdad es que nada puede funcionar bien sin una judicatura independiente, honesta, sólida, diligente. Y entonces me di cuenta de la importancia del proceso en el que estamos inmersos. Ujú. No nos podemos dar el lujo de que salga mal. Tiene que salir bien porque el porvenir de México, y suena grave lo que voy a decir, pero lo creo Ujú. fervientemente, depende de que salga bien este proceso. No hay país con un futuro brillante sin una judicatura sólida, independiente, dirigente. Fíjate qué interesante, porque con esta experiencia que tienes en Derecho Internacional, tienes esta experiencia con arbitrajes y digo, a mí se me había ido del radar ese asunto. Si sale algo mal en un asunto internacional, lo resolvemos con arbitraje. Corrígeme si me equivoco, seguramente, Javier, voy a decir una barra basada, pero un arbitraje, pues es así cuando los países, digamos, se ponen de acuerdo o hay un negocio entre dos distintos países, hay una legislación, jueces de México, hay otra legislación, jueces de Estados Unidos, algún pleito, algo salió mal, van con un tercero que en teoría sería imparcial. De hecho, algo así hacemos con las resoluciones del mismo Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y decía, tus compañeros, tus amigos, tu círculo, oye, pues no hay problema, tenemos el arbitraje. Y tú dijiste, oye, no inventes, ¿cómo vamos a confiar solo en ello? En un tercero en discordia. Sí, así es, pero no solo es entre países. Hay Ujú. el arbitraje comercial, Claro. sobre todo empresas, muchas empresas que no podían esperar años a que Ujú. se resolvieran casos en tribunales, ponen en sus contratos unas cláusulas que se llaman cláusulas arbitrales, en donde dicen si tenemos una Claro. controversia llevamos un arbitraje, que en esencia es Ujú. un juicio privado, es un juicio pero ante árbitros que ellos mismos nombran y resuelven la controversia. Pero Ujú. si alguien no cumple un laudo, que es así se llaman las sentencias en arbitraje, voluntariamente, hay que ir a tribunales a Claro. ejecutarlo. O para pedir medidas precautorias, hay que ir a tribunales. Ujú. O un juez puede anular un laudo si considera que el arbitraje Ujú. violó principios Sí, de de interés equidad público y demás. Entonces no es de que Ujú. el arbitraje sea una vía totalmente independiente, requiere de la judicatura. Y no solo el arbitraje, repito, todo requiere de la judicatura y de ahí la importancia de que este proceso salga bien. No nos podemos dar el lujo de que salga mal. El tamaño de lo que dices. Hoy se publica en Milenio. Estoy viendo esta entrevista que le hacen a Eduardo Osuna de BBVA y dice, también la reforma judicial genera incertidumbre entre los aranceles de Trump y varios factores que están causando nerviosismo, pues también está el asunto de la reforma al Poder Judicial. Los mercados, tú lo sabes mejor que yo, tienen incertidumbre por cualquier cosa. Lo que más les falta es té de tila para que le bajen 2 rayitas, estén un poquito calmados. Pero déjame entrar un poquito al México después de la elección.
Tú ya eres ministro, Javier, ganaste, ganó el número 52, es parte de los ministros, ahora 9, antes 11 de la Suprema Corte, pero se renovó todo ese poder judicial. ¿Qué México ves? ¿Qué cambia? ¿Qué salió bien? Bueno, ese es el tema, que puede salir bien o puede salir mal, entonces tenemos que ocuparnos de que salga bien. Creo que puede salir bien. Si hacemos nuestra tarea todos, puede salir bien. Y si sale bien, pues sí hay muchas, como le llaman ahora los jóvenes, áreas de oportunidad en donde la justicia puede mejorar. Yo, como me dedico al derecho internacional y tengo, digamos, una experiencia de muchos sistemas jurídicos, pues me pregunto, ¿qué podría yo aportar? ¿Qué es lo que funciona bien en otros lados y que podríamos incorporar aquí? ¿Y qué es lo que funciona mal? Porque no es de que todo lo que pase fuera sea maravilloso, ¿no? Claro. El derecho comparado nos da la oportunidad de seguir ejemplos, tener ejemplos a seguir y contraejemplos evita. Yo creo que hay 4 áreas en donde podemos mejorar mucho la justicia. Primero, una justicia mucho más sustantiva, que vaya al fondo y no a la forma de las controversias. Okay. ¿Cuántas veces una controversia se resuelve no por el fondo, sino por cuestiones de forma? Sí hay ciertas reglas de procedimiento que son importantes para salvaguardar el debido proceso, pero una vez que esas se cumplen, en México padecemos de un formalismo recalcitrante. ¿Cómo le explico a un justiciable que tenía razón, pero perdió porque el poder le faltaba una palabra, sí, claro, o el artículo estuvo empezando porque no les digan justiciables, son ciudadanos, exacto, ¿no? Sí, o sea, exacto. ¿Por qué de entrada ahí? Fíjate, te pongo 2 ejemplos que están ahí, que yo sé que no tienen que ver con la corte necesariamente, pero que se aterrizan al día a día de los ciudadanos. Usted se acuerda muy bien cuando un juez dejó libre a un violador de una niñita, porque la niñita de 3, 4 años tenía, no supo decir la hora y la dirección exacta del tipo que la había violado, que era un pariente, por cierto. Vaya escándalo que se hizo. Y ahora acaba de pasar esta tragedia del evento ceremonia, el acto ceremonia, se les cayó una grúa encima ahí a unos muchachos, fotógrafos, y me llama la atención porque las autoridades se lavan las manos y dicen, oye, es que no estaba todo eso en el plan de protección civil, pero estaba en los videos de Twitter, o sea, ahí se veía claramente que había unas grúas. Esto que me acabas de decir, Javier, me estalló la cabeza. O sea, dejar este ultraformalismo para irnos al fondo y resolver pues, con base a la realidad. Es vital, y eso lo hemos logrado en otros, en arbitraje lo logramos. En arbitraje se resuelve por el fondo. Hay jurisdicciones estatales y en Latinoamérica también que son mucho menos formalistas que nosotros. Entonces sí se puede. Es cuestión de tener la voluntad de cambio. Otro aspecto en donde creo que podemos mejorar muchísimo es en tener una justicia más constructiva. Okay. ¿Y a qué me refiero por constructiva? Que busque arreglar las controversias, no solo declarar vencedores formales en procesos que dan lugar a sentencias que muchas veces ni se pueden ejecutar. Claro. Por ejemplo, en arbitraje, más de la mitad de los arbitrajes que se inician no llegan al laudo porque hay un arreglo en el proceso. En Estados Unidos, que es una sociedad mucho más litigiosa que nosotros, se inician más litigios. O sea, que se pelean por cualquier cosa. Se pelean por cualquier cosa, sí. Pero menos de la mitad de los juicios que se inician llegan a sentencia porque hay un arreglo en el proceso. Creo que nos ha faltado construir arreglos. Los abogados, esto no solo es cambiar el poder judicial, es cambiar la cultura jurídica. Los abogados se tienen que dar cuenta, los abogados litigantes, que su trabajo no es ganar juicios, es resolver problemas. Claro. Muchas veces se resuelve mucho mejor el problema en tratando de entender de dónde viene la contraparte. Muchas veces un juicio no es una pugna entre 2 posturas que están mal. Muchas veces un juicio es una tensión entre 2 partes que están viendo desde un tema desde diferente perspectiva. Oye, Entonces, de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo digo, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Pero tienes toda la razón lo que sean los abogados litigantes. Oye, ya tenemos el acuerdo, te vas a llevar 60. Y el litigante, le vamos a sacar 100. Y te llevas 3, 4 años y al final, ¿qué crees? Le sacaste 30. Yo me he dedicado a la práctica profesional. Y siempre he creído que darle un buen servicio al cliente es la mejor forma de tener un cliente a largo plazo, de por vida, no de ganarle 30,000 pesos más en un asunto y no resolver el problema. Déjame meterte en Honduras.
El cliente, el justiciable, el ciudadano. Bueno, Es que a final de cuentas nosotros contratamos a los gobernantes para que nos administren y a los ministros y a la corte para que nos den justicia, para que nos arreglen. A final de cuentas también somos sus clientes, ¿no? claro. O sea, Y mucha gente, por ejemplo, no cae en cuenta de que el presidente de la República, ¿cómo le llamamos? El mandatario de la nación. ¿Qué es un mandatario en términos jurídicos? Alguien al que le da un mandato, es alguien que recibe un mandato de la nuestro ciudadanía. empleado. Es un encargado, le encargamos desahogar una responsabilidad. Y pues con los jueces, los magistrados, los ministros, pasa lo mismo. La toga que usa un ministro está hecha de una tela muy pesada. Es una tela muy pesada. Y no es casualidad, es un símbolo. Está diseñado para que cada que se calce la toga el ministro sienta el peso de la responsabilidad que asumió. Y eso es lo que hay que entender. ¿Qué hay que hacer este 1 de junio? Elegir personas honestas, independientes, capaces, diligentes y que sientan el peso de esa responsabilidad. Que sientan que el cargo no confiere poder, impone responsabilidad y que la tienen que desahogar con honestidad, con independencia y con diligencia. ¿Qué le dices a la gente para que acuda este 1 de junio y escriba el número 52 en la parte derecha? Pues que también las boletas son un rollo, ya lo hemos platicado varias veces, pero bueno, en la parte derecha de la boleta de ministros, esa es la morada, creo, ¿no? Así es la morada. Entonces, la morada, la boleta. La parte izquierda tiene la parte de mujeres, de candidatas mujeres. La parte derecha tiene la parte de candidatos varones. Y arriba hay que poner un número de 4 candidatos, ¿no? Al final de 4 ministros y hasta hombres. 4 ministros y hasta 5 ministras, sí. ¿Qué le dices a la gente para que escriba ahí en alguna de estas casillas 52? Que la primera casilla de varones sea 52. Yo con mucho respeto someto a su consideración mi candidatura y si quieren votar por mí hay que hacer exactamente eso, escribir el 52. Pero independientemente de que voten por mí o no, que hagan su tarea, que estudien nuestros perfiles y que se aseguren por votar por candidatas y candidatos honestos, independientes, diligentes, porque es muy importante. Un ministro y una ministra de la Corte son las personas en las que ponemos los derechos más importantes que tenemos. El derecho a opinar o no opinar. El derecho a profesar la religión que queremos profesar o a no profesar religión alguna. El derecho a ejercer la profesión o oficio que queremos ejercer. El derecho a casarnos con quien nos queremos casar. El derecho a tener hijos o a no tenerlos. Es decir, los derechos más íntimos que tenemos los ponemos en manos de las ministras y los ministros. Por eso es importantísimo que hagan su tarea. Este proceso nos exige muchísimo a todos. Por ejemplo, un servidor, yo no soy político. Y me tienen haciendo campaña, tú dijiste campaña política, no es campaña política. ¿Qué es? Es un diálogo jurídico. Diálogo jurídico. Más es dar nuestras ideas sobre la judicatura. ¿Por qué? No puede ser un proceso político. En un proceso político enfrentamos diferentes opciones de política pública. La Corte no debe meterse a eso. La Corte y todo el Poder Judicial aplica el derecho, no es un diseñador de políticas públicas. Cuando a mí me preguntan cuáles son tus promesas de campaña, en esta campaña solo debería haber una promesa: aplicar el derecho con honestidad, con independencia, con diligencia, con cuidado. ¿Cómo diferencias entonces entre uno y otro? No, si solamente tuviera que haber uno, ¿no? Interesante. De entrada, entre los abogados y los políticos. Hay muchos perfiles que son, la verdad, son activistas políticos. No tiene nada de malo ser activista político. Entregarse en cuerpo y alma por la lucha de una agenda política en la que uno cree no solo es legítimo, es loable, pero no desde una corte. Claro. Una corte no debe hacer política, una corte debe aplicar el derecho. Déjame cerrar con esto. Hay hoy por hoy un desconocimiento enorme del tema jurídico y te soy franco, Javier, yo no los culpo y no culpo a nadie. O sea, yo creo que tú tienes un desconocimiento enorme de la nefrología. De muchas cosas. y de lo que tú quieras, ¿no? Vamos a ver, es un asunto muy especializado. O sea, si tú te puedes platicar con un nefrólogo de nefrología, pues está cañón. O sea, hay tantas cosas que no sabemos de nuestro riñoncito. Sí.
De ahí que hoy por hoy esto, por desgracia, se ha vuelto muy político y se ha vuelto un asunto entre de frivolidades que se quedarán para la anécdota en los TikToks y las burlas y todo este asunto, y entre un desconocimiento y un rechazo también generalizado. Pero tú decías hace rato algo bien importante: defender los derechos, defender el derecho de que te cases con quien sea, con quien tú quieras, defender el derecho de que puedas hablar libremente sin que tengas que terminar en la cárcel o censurado o algo por el estilo, defender los derechos más fundamentales, por decirlo de alguna manera. A veces el Estado, el gobierno, y usted y yo lo sabemos muy bien, se pasa de lanza. Y el gobierno quiere pisotear o subirse sobre esos derechos. ¿Cómo puede pasar entre los particulares? ¿Cómo puede pasar entre el Estado y un particular? Oye, el Estado me está cometiendo una injusticia. Y para eso están ustedes. Para eso se supondría que están los ministros, los jueces, para defender, sí, mediar entre todos los actores, aunque ese actor sea presidente de la República y en particular, ¿no? Efectivamente, la Corte resuelve temas de tres naturalezas. Temas de división de poderes, temas de federalismo y, lo que más le importa al ciudadano, tema de derechos humanos, que es precisamente a lo que tú te estás refiriendo. Esta área de privacidad que tenemos frente al Estado, en donde el Estado no se debe meter. No se debe meter a decirnos qué opinar, qué religión profesar, cómo llevar nuestra vida. Tenemos el derecho de que el Estado nos deje en paz. A eso ese es el tipo de derechos que protegen los derechos humanos, y ese es los derechos que están en manos de las ministras y los ministros. Por eso es tan importante. Tú hablas de candidatos que han caído en la frivolidad. Es importantísimo que el ciudadano haga un análisis ponderado, inteligente de los perfiles, y distinga el sonido sólido del oro del estéril estrépito con el que chocan otros metales menos preciados. Es muy importante que acabemos con una corte de juristas y no de activistas políticos. Yo creo que la ciudadanía, porque me han dicho, la ciudadanía no sabe de derecho. Pues a lo mejor en su mayoría no está integrada por abogados y a lo mejor no son peritos en derecho, pero la ciudadanía es inteligente, es sensible y es intuitiva. Y si hace su tarea, yo estoy seguro de que puede tomar decisiones que a la larga nos van a llevar a un mejor México. Es Javier Jiménez Gutiérrez, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El número es 52. Gracias, Javier. A ti, Luis, un placer estar aquí.